Comenzamos nuevamente, hermanos, nuestro programa espiritual de crianza y educación, relacionado con la formación de nuestros hijos para los propósitos de Dios y para el bienestar de ellos. Estamos hablando entonces de que las primeras cosas que se debe hacer en función de la crianza es establecer un programa de orden, es buscar la forma de ordenar la vida de nuestros hijos. Y estamos viendo ahora un orden muy particular que es pauta de Dios para crianza de los hijos de los creyentes, el orden que aporta la palabra, la necesidad de criar sobre el fundamento de las escrituras, de las verdades bíblicas, la vida de nuestros hijos, para que la palabra sea un factor ordenador que los guíe por el resto de su vida en este mundo. Por eso es bueno que entendamos que esta idea debe profundizarse bien porque es una condición indispensable. Usted no puede hablar de crianza cristiana sin establecer este criterio de orden. Así que vamos a orar para que Dios nos dirija en la reflexión que corresponde al día de hoy y que Dios nos ayude a entender y a encontrar caminos para hacer lo correcto respecto a este aspecto particular de la crianza. Oremos todos. Padre eterno, gracias. Gracias porque nos has congregado para un propósito incomparable, Señor. Ese interés tuyo que tienes de hacer de nosotros buenos padres y de lograr en nuestros hijos excelentes hombres y mujeres para que en el futuro tu causa esté bien representada. Gracias, Padre, por la vida de cada uno, Señor, de aquellos que están buscando regular los patrones de su vida bajo los criterios de tu verdad. Así que ayúdanos a asimilar el tema en esta noche, ayúdanos a entender lo que nos quieres decir y hacia dónde estás dirigiendo el programa de nuestra vida. Ayúdanos entonces a practicar esto en la claridad ideal para llevarlo a cabo en la crianza y en la educación de nuestros hijos. Así que bendícenos a lo largo de esta jornada y permítenos asimilar aquello que tú deseas que entendamos bien. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a cantar entonces una canción que corresponde al propósito nuestro para llevar a nuestros hijos a vivir la experiencia de estar en Cristo. Y es la idea, ¿no? Estar en Cristo es dejar que su luz se refleje en mí, que su luz se exprese en la vida mía. ¿Ya? Es permitir que cuando me vean a mí, vean a Cristo. Y eso es estar en Cristo. Cantemos pues esa canción hermosísima de origen absolutamente apostólico.
Cristo es dejar que su luz se refleje en mí y anunciar con mi vida el nuevo amanecer, a un día donde la armonía de la tierra vuelva a ser consonante y se descubra el sentido de lo creado. Estar en Cristo es dejar que su luz se refleje en mí y anunciar con mi vida el nuevo amanecer, a un día donde la armonía de la tierra vuelva a ser consonante y se descubra el sentido de lo creado. Porque en Cristo Jesús solo vale una nueva creación. Te doy mi vida, Señor, para que tu espíritu la renueve y sean míos tus pensamientos y que tu luz me deje ver la realidad que hay en mi ser y sean claros tus propósitos en mí. Estar en Cristo es dejar que su luz se refleje en mí y anunciar con mi vida el nuevo amanecer, a un día donde la armonía de la tierra vuelva a ser consonante y se descubra el sentido de lo creado. Porque en Cristo Jesús solo vale una nueva creación. Te doy mi vida, Señor, para que tu espíritu la renueve y sean míos tus pensamientos y que tu luz me deje ver la realidad que hay en mi ser y sean claros tus propósitos en mí. Porque en Cristo Jesús solo vale una nueva creación. Te doy mi vida, Señor, para que tu espíritu la renueve y sean míos tus pensamientos y que tu luz me deje ver la realidad que hay en mi ser y sean claros tus propósitos en mí. Bien, mis hermanos, recordando lo que decíamos en la última reunión, estábamos hablando de el poder de la palabra en la creación del universo, en la creación del mundo,
es el recurso de Dios en la construcción de la persona humana, según el Salmo 139, lo leíamos. Y por eso el hombre, a través de ese recurso de la palabra, va hacia su perfecto desarrollo. Entendiendo, hermanos míos, que es la idea de un salto en el crecimiento, un salto en la evolución. Es la idea de que debemos llegar a salir de la condición estrictamente humana biológica, lo biológico, lo físico, para colocarnos a la altura de una condición nueva, la condición de hombres espirituales, de hombres regenerados, de hombres vueltos a nacer. Ese es el principio básico de nuestra experiencia espiritual. Por eso, al hablar de esa condición, nosotros decíamos que aunque las razones de Dios con las cuales fuimos creados biológicamente estaban establecidas ya por la palabra, hay una dimensión de la palabra muy superior que genera la recreación nuestra. Esa es la recreación sobre la cual se fundamenta la crianza. ¿Ya? La creación biológica viene de atrás, pero cuando nuestros hijos nacen y se exponen a la crianza nuestra, el propósito es que ellos lleguen a moverse en la vida con unos criterios totalmente distintos de los criterios de la vida física común. Esos criterios nuevos son los criterios de la palabra de Dios. Y por eso, al finalizar la última diapositiva que presentamos hace 8 días, decíamos que en función de eso se da la palabra como materia prima para recrear y nutrir al ser humano en su condición de nueva especie. Oigan bien, para recrear y nutrir al ser humano en su condición de nueva especie. Es la idea que nosotros leíamos en el texto de la primera carta de Pedro. Es un texto muy especial para darnos a entender bien esa idea. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 23, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque hablando de el ser biológico, de todos los seres biológicos, animales, plantas, seres humanos, hablando de eso dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Todo lo que haya sido creado a nivel biológico se desmorona, se descompone, se degrada, porque es lo natural.
Y entonces en nosotros como seres humanos debe estar desarrollándose otro tipo de estructura que esté creciendo dentro de la vieja estructura, dentro de la estructura biológica esté creciendo otra estructura que ya no la da la naturaleza física biológica, sino que ahora ya aparece por el efecto directo de la palabra de Dios. Miren ustedes que es una cosa fundamental esta idea. Estamos hablando de una recreación. Una recreación que está obedeciendo a el hecho de que las condiciones naturales nuestras son condiciones, digámoslo así, hechas para que se descompongan, para que desaparezcan. Por tanto, yo no puedo ordenar la vida de un ser humano con vocación de salvación eterna con el fundamento de las condiciones físicas y las ideales condiciones biológicas nuestras, porque todo camina hacia la degradación, todo camina hacia la decadencia, a la descomposición y a la muerte. Entonces debe estar creciendo en mí o en todo ser humano, y estoy pensando ahora en nuestros hijos, debe estar creciendo en ellos algo que tenga una estructura distinta, una consistencia distinta a la simplemente biológica, y que esté garantizando que a pesar de que pase el tiempo, la estructura de lo que está hecho tenga la capacidad de permanecer vigente para siempre. Eso, hermanos míos, es el criterio de la regeneración. Ese es el criterio del nuevo nacimiento. Ese es el orden que se establece a partir de la a partir de la recreación que se efectúa en la condición nuestra a partir de la obra que nosotros hace la palabra, si la palabra se aporta en el tiempo ideal, en las condiciones ideales, con la consistencia que debe ser, de modo que la persona tenga la oportunidad de desarrollarse para responderle a este nuevo factor ordenador. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Cuando se dice la palabra, no se está hablando solamente de unos versículos bíblicos. Se está hablando exactamente de toda una filosofía de vida, de toda una manera de entender las cosas, de ubicarse frente a la existencia de esa forma tan particular, tan distinta, de todos unos criterios y de todo un programa que se tiene que ir desarrollando con una eficacia que va dando fruto, porque la Biblia habla de ese fruto como una condición que va apareciendo mientras lo otro se va desmoronando. Mire lo que dice la segunda carta a los Corintios. Ese es el espíritu de esta idea, ¿no? Segunda carta a los Corintios. Dice el apóstol Pablo,
En el capítulo 4, versículo 16, por tanto, no desmayamos, dice Pablo. Antes, aunque nuestro hombre exterior, es decir, esto que soy yo como persona natural, como ser humano biológico, con mi inteligencia, con el funcionamiento de mi cuerpo, con las características de mis sentimientos, con toda la estructura de mi razonamiento, ese es el hombre natural, ¿no? Y entonces dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ese hombre se desgasta, mi mente se va deteriorando con el paso de los años, mi cuerpo se deteriora, mi manera de vivir y de sentir la vida se va viendo afectada con el paso de los años. ¿Por qué? Porque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, el que está formando el poder de la palabra en la regeneración, en el nuevo nacimiento, en la recreación, ¿ya? Ese que se está formando, que es el hombre interior. No obstante, mientras el otro se va desgastando, se renueva, se hace nuevo, es decir, se vuelve más eficiente como condición nueva, día a día. Oigan lo que estoy diciendo, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque ese ser que se está formando, ¿ya?, tiene una vocación eterna. Sin embargo, ese ser que se está formando, yo no lo veo. Ese ser que se está formando, yo no lo siento, porque mi percepción no permite sentir que tengo un ser espiritual que se va desarrollando en mí bajo los efectos de la palabra. De modo que mi único contacto con él es a través de la fe y a través de los criterios que voy yo asimilando, criterios que vienen de Dios como revelación de Él por la palabra para la vida mía. Es un ser que va apareciendo en la vida mía, que está allí, que por la fe lo entiendo porque cada vez tengo más razones para afirmar mi vida con los argumentos que Dios me da, con las verdades que Dios me revela. Es una condición que, siendo invisible, es real, ¿ya? Y por eso en el texto siguiente dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Yo no estoy hablando, dice Pablo, de las cosas que se ven, sino que estoy hablando de las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Lo que yo veo es su condición biológica, lo que yo veo es lo natural y esto es temporal. Pero las que no se ven son eternas. Y fíjense ustedes que nosotros como padres, criando a nuestros hijos, debemos todo el tiempo estar creyendo que en ellos se está desarrollando una condición que cada vez debe tener más peso, y eso producto de nuestras convicciones, de nuestra seguridad, a través de la verdad de la palabra que llega a nuestra vida. Entonces nosotros vamos a cada día implantando, sembrando, estableciendo la palabra en el territorio de sus vidas, porque sabemos
que la persona regenerada, la persona que va a surgir como una persona vuelta a nacer, la persona recreada del Hijo mío, puede ser un niño hoy, pero allí debe estar creciendo un ser nuevo que es el que va a ser el heredero de todas las cosas prometidas por Dios de valor eterno. Entonces, esa convicción me deja a mí muy comprometido con la idea de que en ese hijo mío, en esa hija mía, debe estar creciendo con fuerza ese poder de lo recreado. Aleluya. Debe estar desarrollándose una condición totalmente nueva, totalmente restaurada de su ser, que es el que va a surgir cuando el otro se desplome, cuando el otro se desmorone. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, día a día se renueva. Ahora, si yo no lo meto en la disciplina de la palabra, si yo no le estoy sembrando a mi hijo o a mi hija, no le estoy sembrando la importancia, o mejor, la sensibilidad para reaccionar a la palabra, ese ser interior no se va a formar. Porque si la palabra no tiene importancia, si la palabra no tiene valor para la vida de esa persona sobre la cual estoy tratando de influir de manera especial, si la palabra no es algo que le despierte un interés para asimilarla, para gustarla, para convertirla en condición nutriente para su vida, el ser interior se queda como un abortivo, como una condición que nunca se desarrolla y por tanto nunca va a nacer el nuevo hombre. Qué peligro eso, qué peligro. Y uno eso lo puede ver en el hecho de condiciones humanas a las que se les hace muy difícil creer, se les hace muy difícil aceptar las razones de Dios por la palabra, se les imposibilita entender que Dios ha llegado a la vida de ellos y está construyendo la casa nueva, que es el territorio donde se va a mover su existencia eternamente. Por eso, cuando Pedro en la carta habla de ser renacidos, está diciéndolo a partir de ese presupuesto, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué mecanismo? ¿Por qué recurso? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Diciendo lo mismo que en 2 Corintios, toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre, con su grandeza y sus méritos, es como la flor de la hierba, muy bonita, lozana, temprano, pero en la tarde marchita. La hierba se seca, la flor se cae. Más la palabra del Señor, contrario a todo eso, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Ya? Muy bien. Es un principio importante, ¿no? Es una idea clave, es un argumento fundamental sobre el cual nosotros debemos trabajar muy en serio el ordenamiento de la vida de nuestros hijos. Es que, hermanos míos, existe una dimensión nueva de la especie humana prometida según el Evangelio de Juan. Recuerden el prólogo de Juan. En esto nosotros mencionamos con alguna frecuencia ese prólogo de Juan porque
al menos esos primeros 18 versículos del capítulo 1 de Juan, tiene un valor espiritual muy especial. Porque está hablando de la palabra, ¿ya? De la palabra como propósito de Dios, de la palabra como argumento de verdad, como fundamento existencial, como plan. Y cuando en ese texto se habla de la palabra, se habla de la palabra alrededor de una nueva creación. Porque quiero que entiendan que el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en ese prólogo, se está tratando de mostrar que de la misma forma que se hizo la primera creación, que fue la de Génesis 1, ahora aquí se está haciendo una nueva creación y el factor usado es el mismo de la primera, con implicaciones más profundas porque tiene que ver con la vida del ser humano. Aquí está hablando del ser humano. El ser humano nacido de la biología es el territorio en que surge o se desarrolla el ser humano del propósito eterno de Dios. El ser humano de este mundo físico que aparece según Génesis 1, al comienzo, ese ser humano a lo único que está abocado es a morirse. Ese ser humano se va a morir. Ese ser humano va a desaparecer en el polvo. Eso no hay alternativa. De modo que si en ese ser humano, mientras vive aquí en el mundo, se puede desarrollar el surgimiento de ese nuevo ser humano que se va desarrollando por la fe a través de la implementación del poder de la palabra, ¿ya? Como nueva semilla, va a germinar, va a crecer una nueva criatura, una criatura nueva que va a tener características que tienen que ver con la procedencia de la semilla. La semilla viene de Dios, que es la palabra, es un propósito de Dios, es un programa de Dios y por tanto tiene carácter eterno. Mientras ese otro programa de Dios que hizo tiene un valor temporal, ¿no? Que lo temporal desaparece, mas lo eterno permanece y la forma de que lo eterno permanezca es a través del efecto de la palabra. Por eso en Juan 1 habla de esa nueva estirpe. Fíjese que él va desarrollando la reflexión mostrando al verbo o la palabra que va haciendo cosas. Primero hizo la primera creación, luego aparece el hombre en esa primera creación, luego el hombre es guiado hacia la vida, en él está la vida, un nivel de vida que trasciende, que lo lleva a la vida de Dios, hasta que aparece un nuevo hombre que se identifica como el verdadero Hijo de Dios. Noten allí que por eso se marca la distinción. En el versículo 11, mire el versículo 11. Voy a leer el 10. Dice, en el mundo estaba. Claro, estaba en el mundo el propósito de Dios, el programa de Dios, todo lo que está desarrollando en la creación, en la naturaleza, y en el hombre, en su vida humana, su vida social. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, por el verbo o por la palabra, por ella fue hecho, cuando se menciona la palabra. Es decir, por las razones de Dios, por el argumento de Dios, por el programa de Dios. Pero el mundo no le conoció. Es decir, no se dio cuenta que todo lo que estaba pasando era producto de razones predispuestas por Dios,
hoy día el mundo dice, el mundo referente al mundo social de los hombres, dice, no es que eso se dio así, eso creció espontáneamente, eso fue un Big Bang y apareció el universo. Pero no hay necesidad de meter a Dios en este cuento porque Dios no es necesario. Él dice, el mundo no le conoció, el mundo no se dio cuenta de dónde vino todo ese poder que desplegó esas condiciones maravillosas del universo. Pero luego ya más concreto, referente a lo humano, dice, a lo suyo. Ya está refiriendo al territorio social humano. A lo suyo vino y los suyos, se refiere a su pueblo, al pueblo elegido, al pueblo testimonio, al pueblo que estaba creciendo bajo los efectos de la palabra, el pueblo de la palabra en el Antiguo Testamento. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, aleluya, a todos los que abrieron puerta al efecto de la palabra, a todos los que aprendieron a hacerse sensibles a la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, a los que aceptan su valor, su sentido, su prestigio, y se está refiriendo a la palabra. Esa palabra todavía no es alguien, sino una expresión de un propósito de Dios, de un gran propósito de Dios, de un gran plan de Dios que da origen al universo, pero que no se queda allí, sino que va a dar origen a una especie nueva nacida de una criatura del universo. ¿Cuál es la criatura del universo? El hombre. Y la especie nueva es la condición de los hijos de Dios que surgen de los seres humanos en función del efecto en ellos de la palabra de Dios. Mire que cada vez estamos diciendo esto de una manera más comprometida con el argumento de fondo, es decir, como que queremos profundizar un poquito más para que se vaya entendiendo mejor la idea. Ya. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en su dignidad, en su valor, en su sentido, en su propósito, los que se abren a desarrollar fe en lo que el escrito, o no el escrito, sino la verdad, la propuesta o el programa divino establece, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estamos entonces mirando cómo van apareciendo las condiciones propias de los hijos de la palabra. Nos estamos refiriendo entonces a esos seres que, habiendo sido seres naturales, seres humanos comunes y corrientes, nacidos de las condiciones humanas comunes, ahora van desarrollando esa nueva dimensión humana que surge o que crece en el interior de ellos. Y por eso sigue diciendo el texto, los cuales, se refiere a ellos, a los que creen en su nombre, su prestigio, a los que le recibieron la palabra, fueron establecidos en el orden de la palabra, de la verdad de la Escritura, en la verdad revelada por Dios, en el programa establecido por Dios. Dice que no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y entonces concluye con la formación de un hombre especial, ideal, que es la criatura que representa como modelo la perfecta expresión de esta nueva naturaleza humana surgido en el interior de la especie humana. Y aquel verbo fue hecho carne. Se convirtió en una
persona humana muy identificada con nosotros, biológicamente ligada a nosotros, pero con una estructura de un nuevo ser humano crecido a la perfección en las entrañas de ese ser biológico, de modo que surge aquel verbo de manera ideal, aquella palabra de manera ideal se perfecciona, ¿ya? Y habitó en medio nuestro, ¿ya? Y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, noten que es exactamente lo que se tiene que cumplir en nosotros, solo que en nosotros se va desarrollando en el proceso de nuestra propia vida y únicamente vamos a vivir el maravilloso efecto del logro de lo que surge en el momento en que Jesús venga y nos levante, en el momento en que seamos transformados o en el momento en que resucitemos de los muertos. Lo que va a surgir no es la vieja estructura biológica que ya desapareció en el polvo, esa no vuelve a levantarse. Lo que va a surgir es el Hijo de la Palabra que creció, es la criatura que creció en la estructura biológica vieja y que desarrolló unas condiciones ideales, de modo que cuando nos levantemos de los muertos renace la persona, pero no la persona con su naturaleza vieja, sino una condición totalmente renovada. Aparece el hombre nuevo. Esa es la razón por la que este orden es especial, es definitivo en la estructuración, en la definición de las características de la vida nuestra. Nosotros debemos surgir de ese proceso de desarrollo de una condición en que la palabra va haciendo su obra perfecta y va formando una criatura humana. La vieja criatura creció en las entrañas de una mujer y allí se fueron desarrollando los órganos. Eso es una cosa hermosísima, la embriogénesis y la formación de órganos para que luego en un feto todo eso vaya creciendo hasta formar una criatura madura que nace para seguir desarrollándose y perfeccionándose. Acá se está dando, pero ese nacimiento no se va a dar ahora. Ese nacimiento se va a dar cuando desaparezca todo esto que existe, todo esto del sentido viejo, cuando esto se desplome totalmente, o como dice el texto, esto como un paño o como una tela, esto es recogido, porque desaparece toda esta creación, entonces comienza a manifestarse aquella creación que hizo la palabra con las características de que siendo creación de la palabra, permanece para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esto es definitivo, ¿ya? Esto es fundamental. Y por eso entendemos que en el texto de Pablo dice de que Jesús sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Pero ¿cómo la sacó a la luz? A través de la estructura nueva que se manifestó en la vida de él. Ese hombre nuevo que actuó en él como expresión del ideal del Padre y que nos dejó constancia de que una cosa es un ser biológico común y otra cosa es un ser que se mueve bajo los efectos de una nueva dimensión humana fundamentada en las razones de Dios por la palabra. Y nos encontramos entonces frente al hecho extraordinario de que nosotros tenemos que entender que esa criatura no solamente se gesta allí,
sino que debe seguir creciendo, nutriéndose allí por el efecto de la palabra. Por eso leemos en esa primera carta de Pedro, leemos algo que llama la atención. Espero que esta idea me la estén entendiendo muy bien, porque es que uno dice, ¿cuándo vamos a construir seres humanos para la dimensión eterna si nosotros subvaloramos el poder de la palabra? Porque como es una cosa que no se ve, como una cosa que no se siente, dejamos de seguir haciendo la construcción porque nos importa más construir el lado intelectual, el lado de la grandeza del muchacho nuestro que conquista metas en este mundo que sí son visibles y sí reciben la remuneración constante y sonante, ¿ya? Y entonces estimulamos que se dediquen a eso y los sacamos de la escuela de la palabra, los sacamos de esa formación que los debiera llevar a ir volviéndose cada vez más sensibles y con una habilidad especial para reaccionar en función de la intervención de la palabra en la vida de ellos. Por eso en el capítulo 2, la primera carta de Pedro, que complementa lo que decíamos ahora en la lectura, dice en el versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, todo ese tipo de cosas que se dan en la formación de un mundo con unos criterios equivocados, dice él, desead, oigan, desead como niños recién nacidos. ¿Ve? Aquí está hablando de una criatura que está necesitando nutrientes especiales para crecer y desarrollarse porque son niños recién nacidos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ya, la leche espiritual no adulterada, es decir, la palabra genuina, el argumento de Dios, el plan y el propósito ideal de Dios, no son versículos sueltos, sino un espíritu que se da en la revelación, que construye al ser humano a partir de argumentos de revelación. Porque es que nosotros no podemos estar creyendo que con textos sueltos construimos al nuevo hombre. No, es un espíritu de revelación, es una claridad en los argumentos escriturales bajo un espíritu determinado. Versículos sueltos se pueden leer en cualquier espíritu, pero un contexto de razones que son los criterios del programa de Dios para construir al ser humano en el ideal de la propuesta divina, esa condición, hermanos míos, no se da de cualquier manera. Por tanto, decir que estamos usando la Biblia puede ser en la actividad religiosa o en cualquier tipo de cosas. Usando la Biblia para criar a nuestros hijos, hay que preguntarse qué espíritu estamos usando. Porque a veces el texto bíblico que hoy nos puede servir bien usado para construirle la vida a un muchacho y desarrollar a esa nueva condición humana idealmente establecida, ¿ya? A veces lo que hacemos es envenenarle la vida y destruimos lo que debimos construir, porque usamos mal el texto, porque lo contextualizamos de forma equivocada, porque manejamos ideas todas arbitrarias, todas traídas de los cabellos, elaboraciones todas raras, en donde terminamos diciendo nuestros sentires y no diciendo lo que Dios ha querido decir por la palabra. Este ordenamiento es celoso. Ese ordenamiento es celoso. Eso se parece mucho a las medicaciones, en la visión que nosotros los médicos tenemos de una medicación. La gente cree que las cosas se toman siempre
en situaciones en donde se dice eso se usa para tal cosa. El problema es saber si allí es aplicable o no es aplicable, aunque la enfermedad tenga que ver con lo que se está diciendo. Hay que ver la estructura del cuerpo, hay que ver la idiosincrasia, las condiciones particulares de un organismo, hay que ver la fisiología de ese organismo. Y entonces uno tiene que entender que no todo sirve para todo el mundo de cualquier manera, que debo ordenar la dosificación, ¿ya? Aún las cosas que se comen. No todo el mundo debe comer lo mismo y de la misma manera. No todo el mundo debe, nutrir su cuerpo con las mismas características que otro nutre su cuerpo, porque cada cuerpo tiene su demanda particular. Y si nosotros no somos capaces de entender eso, nosotros de buena fe envenenamos la vida de una persona, le damos cosas que los intoxique y que los meta en enfermedades peores, porque no somos conscientes que los estamos nosotros presionando para que adquieran algo que el organismo se los va a rechazar. ¿Qué les quiero decir con esto? Esto se necesita de expertos, pero no digo de expertos en cuestión simplemente humana intelectual, sino de personas metidas seriamente en esto, en el manejo de las razones espirituales, de los criterios de Dios con los cuales nosotros vamos elaborando las ideas de la sustentación de las vidas. Por eso uno no puede imaginarse, hermanos míos, que si nuestros hijos pierden el contacto de sensibilización que da la palabra que maneja la iglesia, y es la palabra que Dios le da a la iglesia, no es cualquier cuento, aunque use textos de la Biblia. Si nuestros hijos pierden eso, se les muere la nueva criatura que se está gestando. Se pierden la oportunidad de construir el verdadero orden, y es construir un hombre nuevo dentro de un hombre viejo. Ese es el sistema ordenador básico. El orden viejo ya va desapareciendo, se va desplomando, se va descomponiendo. El hombre nuevo, no obstante, día a día, dice Pablo, se renueva. Y nadie es suficiente para eso. Nadie tiene la habilidad para manejar con suma claridad las cosas. Por eso hay que recibir un espíritu correcto y hay que mantenerse vinculado a un ambiente saludable. Y ese ambiente saludable es la iglesia. No saque a sus hijos de la iglesia. No permita que sus hijos se desprendan del medio espiritual. No le quite el valor a la palabra de Dios en la implementación de los criterios educativos para su hijo. No deje que lo secular se vuelva suficiente y se vuelva poderoso. Sea capaz usted de hacer resistencia a todo eso mediante la actitud de una persona comprometida con esto que resulta de vida o muerte. El día que su hijo se vaya de este mundo, ¿qué va a surgir de allí si nada se formó? Si nada se desarrolló, si ningún criterio se tuvo para trabajar la estructuración de la vida en ellos de manera adecuada, si no se tuvo en cuenta jamás las razones, las poderosas razones de Dios en la fundamentación de la vida de esas personas, de esos niños, de esos muchachos. Mañana estaremos desesperados tratando de decirles, acérquense, escuchen la palabra de Dios, cuando eso ni les va ni les viene. Llegarán por otras razones, pero no llegan por las razones de la palabra. Y debemos orar para que esa sensibilidad crezca en medio nuestro, para que esa disposición
para dejar a Dios hablarle a la vida de las personas de una manera adecuada, a la luz de los argumentos de la palabra, eso sea cada vez mayor. Porque siento que cada día eso como que pierde fuerza. Hay tanto cuento allá afuera y hay un bombardeo tan poderoso de discursos, de palabras, de tendencias, de propuestas, que lo de Dios para mucha gente pasó a un plano secundario, y estoy hablando de mucha gente que se precia de cristiana. Entonces, yo quiero que usted entienda, en el caso de su casa, hermanos míos, no permita que la palabra de Dios pase a un segundo plano, no dé papaya en ese sentido, no dé oportunidad para que la palabra de Dios pierda vigencia en su casa. ¿Ya? Busque la manera de que la palabra tenga un efecto de influencia que se respete con el paso del tiempo. Sobre todas las cosas, superando esas ideas que plantea el apóstol Pedro en la carta, ¿ya? Desechando toda malicia. Miren, es decir, si usted desarrolla crianza con criterio malicioso, la palabra de Dios no tiene espacio allí. Porque ese punto contaminante le hace perder total eficacia. Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, ese afán de estar quitándole el honor a los demás, hablando mal de los demás, deshonrando a los demás y esperando que a la luz de eso la palabra surta efecto. En un ambiente así, la palabra no llega, la palabra no se desarrolla, no crece. ¿Por qué? Porque está contaminado todo. Y entonces la idea es que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. No contaminemos la leche que nos vamos a beber, porque le dice uno a la gente que habita en el campo, no se meta a las fuentes y no contamine las fuentes de lo que va a beber la gente abajo. No, respete eso, porque es la vida de aquellos que van a beber. Si usted contamina acá arriba, abajo pierde eficacia esta agua que está corriendo. Y es lo que usted no debe hacer con la realidad del propósito de Dios, porque cada vez las razones de Dios se vuelven más vagas y menos significativas, porque salen por boca de personas que viven muy mal, que dan un testimonio tan horrible que si usted es el papá, en esas condiciones el papá de un muchacho, y usted le cita palabra de Dios a ese muchacho con la vida que usted lleva, lo único que le está diciendo es, vea, no me preste atención. Esto no tiene ningún sentido porque lo estoy diciendo yo que estoy en nada. Ese es el mensaje y el muchacho lo capta así. Tengo que cuando le vuelven a mencionar la Biblia, del primero que se acuerda de usted o de la primera que se acuerda de usted, que es la mamá. Dice, pues es que mi mamá me citaba ese versículo, pero es que mi mamá vivía así, así, así. De modo que ese texto está generando, o esa actitud suya está generando un condicionamiento negativo. La palabra de Dios no va a inspirarlos, no los va a mover, no los va a motivar, no los va a acercar al ambiente saludable de la iglesia, como debe ser. Así que yo les voy a encarecer que comiencen a tomar muy en serio todo este ordenamiento a través de la palabra. Que la palabra diga cosas cada vez más significativas, más representativas, más reales, más objetivas. Que la palabra hable tan claro que nuestros hijos sientan el gusto de dejarse tocar por ella y se despierte en ellos el interés genuino por ser influenciados por esa palabra
que va a formar los órganos del nuevo hombre, las estructuras del ser humano que se va a levantar mañana para vivir con el Señor para siempre. Así que, por favor, entienda que estamos frente a un reto muy grande, ¿no? Espero que así lo entienda, espero que así lo desarrolle, espero que así lo viva. Este es un enorme reto. No se quede corto de la medida. Y si necesita ayuda, y si necesita claridad acerca de esto que aquí decimos, ábrase, porque hay una claridad dispuesta en ese sentido. Esto de nutrirnos por la palabra, simbólicamente en el Antiguo Testamento se dejó ver en el libro de Ezequiel, en el capítulo 3, Dios trata con Ezequiel para formarlo alrededor de la palabra, y dice el texto, Ezequiel 3:1, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Me hizo comer aquel rollo. Es como aquel que lo están enseñando a comer una comida que no ha sido precisamente de su gusto. Y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel, agradable. A Jeremías le sucedió algo semejante en una experiencia complicada. En el capítulo 15 del libro de Jeremías, viviendo sus crisis emocionales, el profeta está ante Dios y le dice a Dios algo que es interesante para mostrar que él ha tratado de vivir lo mejor que le es posible vivir acorde con las razones de la palabra. Solo que está viviendo tantos conflictos en el entorno que tiene temores de que no haya entendido ni haya asimilado bien las ideas. Pero fíjese que tiene el mismo sentido de lo de Ezequiel. Dice en el versículo 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Esa es la manera de decir, ¿no? Yo los asimilé, yo las tomé para mi vida. Me desperté en el interés de construirme a partir de ellas, ¿ya? Hice de ellas el fundamento de mis criterios existenciales. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Es decir, yo me sentí revestido, me sentí fortalecido, respaldado, me sentí guiado por ti a través de tu palabra. Y entonces dice, a la luz del efecto de la palabra no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Y claro, está hablando un profeta de lo que entendía y lo que transmitía. Me senté solo porque me llenaste de indignación, es decir, yo no pude soportar la disposición equivocada de ellos, el desinterés de ellos frente a tu palabra, y preferí distanciarme un poco. Y entonces dice, preguntando él en su estado angustioso, en su condición deprimida, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Es decir, ¿por qué yo no resolví con eso mi situación? Y en cambio de estar bien, yo me comencé a sentir cada vez peor, porque me vi desechado, porque me vi despreciado,
porque me vi metido en conflictos con la gente por las posiciones que tu palabra me llevó a tomar, ¿ya? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no sean estables. Es decir, ¿será que yo estoy creyendo en una bobada? ¿Será que tú como tal no eres lo que yo pensaba que es? Imagine lo que le dice Jeremías a Dios. De hecho, debe estar en un estado depresivo, en un estado de desplome anímico emocional enorme. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, dice, serás como mi boca. Es decir, terminarás expresando mis razones. Está hablándole a un profeta. Terminarás hablando de cosas con propiedad. Terminarás entendiendo razones superiores para el bienestar de tu propia existencia. Serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es decir, no te dejes afectar por las actitudes que ellos toman, por el desprecio que te dan. Más bien, mantente firme, estableciendo el valor de mi palabra en tu vida. De modo que cuando abras la boca, mi palabra se exprese en ti y verás el resultado. Al final de ti va a levantarse un hombre fuerte, consistente, criado con mis razones, mientras ellos caerán desplomados bajo los efectos de su sinsentido, de su locura y de su necedad. Que Dios nos ayude entonces a entender el lugar donde Él quiere ubicarnos a nosotros y demos la medida precisa para que eso idealmente se cumpla para nuestro bienestar. Por eso les quiero pedir que se abran a este interés especial por cumplir con un propósito tan grande como es este propósito de afirmar nuestros hijos con razones cada día más poderosos en donde la palabra de Dios tenga un lugar definido, un lugar seguro. Muy bien, hermanos míos, les pido el favor que se pongan de pie, vamos a orar. Espero que esto pese. Dejemos de estar ignorando estas razones divinas. Dejemos de estar pensando que hay mejores cosas y aprendamos a creer en el poder de lo invisible. Fíjense que desde hace 15 días, estoy tratando de insistir en esta idea, el poder de lo invisible. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, que lo que se ve ha salido de lo que no se ve, que lo que no se ve está creciendo, aunque no lo veamos, porque lo que hace la palabra no es para verse. En razón de esta nueva dimensión de nuestra naturaleza humana, lo que hace la palabra es para manifestarse a su tiempo. Y estamos haciendo un trabajo serio a ese respecto y que nuestros hijos no queden exceptuados de esta bendición. Pónganse de pie, por favor. Padre eterno, gracias por esto que nos has dado, por estas razones tuyas que podemos mencionar hoy a la luz de tu palabra, por esos criterios con los cuales estás construyendo nuestra existencia y nos estás dando el valor de entender la verdad tuya con la cual nos sustentas. Ayúdanos, Señor, a recrear todo este orden de nuestra vida. Ayúdanos a entender la regeneración, la reestructuración de nuestro ser. Ayúdanos a descubrir que estamos levantando una naturaleza nueva en orden a tu propósito eterno. Todo esto en función de tus poderosas razones, las razones de tu palabra. Bendice a cada hogar, bendice a cada familia, bendice a cada hermano, Señor.
Bendice a cada persona que está creciendo bajo los efectos de verdades tan importantes y definitivas para nosotros. En el nombre glorioso de Jesús el Señor. Amén. 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 Hermanos míos, que Dios los ayude, que Dios los fortalezca, que Dios los haga aptos para hacer este trabajo eficientemente y que mañana seamos vistos como aquellos que se dedicaron por el poder de la palabra a recrear una humanidad con los criterios eternos del propósito salvador de Dios. Dios les bendiga a todos. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Qué bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.